Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios que nos dirige hoy. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, tiene para nosotros un mensaje de orden, tiene un mensaje de arreglo, tiene un mensaje de limpieza. La palabra de Dios hoy tiene un mensaje para todos nosotros que debemos de captar rápidamente. Y es ver, hermanos y hermanas, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad porque realiza lo que dice, lo lleva a cabo. Y esto es necesario que tú y yo lo entendamos, especialmente si diariamente tomamos el texto bíblico para meditarlo y reflexionarlo, hermanos y hermanas, conforme al calendario de nuestra iglesia. Esta palabra que leemos nosotros, tenemos que tener fe que tiene autoridad. Es una palabra capaz de realizar lo que hace. Piensa por un momento algo, hermanos y hermanas. ¿Qué sucede cuando tú encuentras algo en desarreglo? ¿Qué sucede cuando tú encuentras algo sucio? Ciertamente nosotros queremos que las cosas estén en orden, que las cosas estén arregladas, que las cosas estén limpias, ¿verdad que sí? Gran parte de la lucha con los adolescentes en los hogares de familias, hermanos y hermanas, tanto padres como madres, es que tengan el cuarto en orden, porque a veces los cuartos de los jóvenes adolescentes parecen zonas de desastre. Hay que declararlos zonas de desastre. No hay quien se mueva, no hay quien entre. Algunos, hay otros que son, y bajo el asombro de todo el mundo, tienen todo en orden, tienen todo limpio, hermanos y hermanas. Y ciertamente si estas cuestiones del desarreglo cuando he arreglado, del desorden cuando he ordenado, de lo sucio cuando he limpiado ocurre en el ambiente material, ¿qué me dices tú un alma en desarreglo después que Dios la arregló? ¿Qué me dices tú de un alma en desorden después que Dios la puso en orden? ¿Qué me dices tú de un alma sucia después que Dios la limpió? Desde ese punto de vista es que queremos ver la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, porque el mensaje es claro para nosotros. Algo pasa en nosotros, algo entra en nosotros, algo nos lleva a nosotros a que cuando queremos tener las cosas arregladas, las desarreglamos. ¿Cómo es posible que una vez comulgamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, desarreglamos todo en muchos momentos, desordenamos, ensuciamos? ¿Cómo es posible que después de haber confesado, estar limpio, vuelva yo y ponga mi alma, hermanos y hermanas, en desarreglo? Estas son preguntas, no acusaciones, no señalamientos. Esto es examen de conciencia que tenemos que hacer hoy. Hoy la idea fuerza va a ser esta para guiarnos en el ambiente de la meditación y la reflexión de la palabra de Dios. Hoy Jesús, por su palabra, invierte las diferencias. Vamos a creer eso desde el principio. Jesús, su palabra es capaz de invertir lo que está en diferencia. Y claro, lo que está en diferencia es que esto está desarreglado. Con su palabra Cristo lo invierte y lo pone que en arreglo. Lo que está desordenado, Cristo lo ordena. Lo que está sucio,
Cristo lo limpia. La palabra de Dios hoy nos enseña, y San Marcos nos ha puesto, hermanos y hermanas, a notar que Jesucristo, una vez se bautiza, no pierde tiempo y comienza su misión. La misión de Cristo comienza en las sinagogas, hermanos y hermanas, pequeñas sinagogas que habían en ciertos lugares para que los judíos pudiesen ir a rendir, hermanos y hermanas, su obligación y guardar el día del Señor. La jornada de Cristo empieza en sinagoga y aquí empieza hoy así. En el versículo 21 estamos claros de eso. Esa sinagoga que es la casa de oración, hermanos y hermanas de los judíos. Ahí se reunían los sábados, ahí se recitaban los salmos, ahí se recitaban la palabra de la Biblia. Ahí también se predicaba, hermanos y hermanas. Alguien era responsable de predicar en aquel momento, o si no predicaba esa persona que estaba encargado del servicio litúrgico, pues designaba a otra persona para que pudiese, pues, predicar y leer la palabra de Dios en aquel momento. Le tocó a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí pasa algo extraordinario, hermanos y hermanas. Lo que nos llama la atención, bueno, no solamente que están en la sinagoga, sino que está Jesucristo en la sinagoga, es a Jesucristo que le toca predicar, y la presencia de algo impuro dentro de la sinagoga, dentro de la casa de Dios. Dentro de la casa de Dios en el día del Señor, que es sábado. La gente allí se da cuenta, una vez Jesucristo toma la palabra y comienza a meditarla y a reflexionarla y a predicarla, que Jesús no enseña como los maestros de la ley, a los que ellos estaban acostumbrados, hermanos y hermanas, no. Otros maestros de la ley para los judíos, a diferencia de Jesucristo, eran repetitivos. Repetían, simplemente, interpretaban en su predicación, daban opiniones, hermanos y hermanas, o se apoyaban de otros que habían predicado cosas para hacer las suyas y así hablar y predicar la palabra de Dios. Cristo no tiene eso. El versículo 22 de hoy es bien claro en decirnos que la gente lo que notó es, este hombre cuando habla tiene autoridad. Este hombre habla con autoridad. Ese versículo 22 es grande para nosotros en la reflexión de hoy, porque lo que nos está diciendo, hermanos y hermanas, es que esa autoridad que nota la gente es porque las palabras que Jesucristo utiliza y dice realizan lo que ordenan. Es un valor muy importante. Una sociedad como la nuestra, hermanos y hermanas, también vive del valor que tiene la palabra. Y tú y yo lo sabemos. Mucha gente quiere nuestra palabra, ¿no? El poder de nuestra palabra. Tu palabra tiene poder, mi palabra tiene poder. Voy a estar ahí. Voy a hacer eso. Cuenta conmigo. Nuestra palabra tiene poder. Y para que tenga poder y tenga autoridad, lo que necesita es que se cumpla. Si voy a estar, estaré. Si voy a hacer, haré. Eso es lo que le da autoridad, hermanos y hermanas, a nuestra palabra. Peso. Es un hombre de palabra, decimos. Nuestra cultura en muchos momentos ha utilizado la palabra, hermanos y hermanas, para simular, ha utilizado la palabra y le ha quitado autoridad, porque a veces la utilizamos como un pretexto para salir de un apuro. Voy a estar, pero no voy a estar. Voy a hacer, pero no voy a hacer. Simplemente es para que, para calmar a esa persona que me está solicitando, que me está pidiendo algo, le di una palabra la cual no voy a honrar y para salir de ella me la quité de encima, aunque no voy a estar. Es un acto bastante hipócrita, es un acto bastante de simulación, de falsedad, de incoherencia. Y eso es lo que se nota, hermanos y hermanas, prácticamente en Jesucristo, la diferencia. Porque claro, los maestros de la ley, ¿quién eran? Eran los fariseos, y todos sabemos lo incoherente que eran los fariseos, una cosa por dentro, una cosa por fuera. Todo ese revolver, hermanos y hermanas, porque no había una coherencia en ellos, porque lo que había era una disparidad, estaba fuera de sintonía, realmente lo que vivían en su interior con lo que hacían en el exterior. Por lo tanto, la palabra de Cristo tiene ese peso. Hoy pensar en eso. Nuestra palabra tiene que tener autoridad, donde se cumpla aquello que estamos diciendo y lo que estamos ordenando. Nuestra presencia, donde vaya a estar, hermanos y hermanas, y mucha gente, pues lamentablemente hoy han tomado esa excusa, y por eso es que no los vemos en las reuniones, porque dijeron que iban a venir y no vinieron. Claro, que tenga una excusa válida, que la tenga, muy bien, pero si no voy a estar, ¿por qué digo que voy a estar? Si no voy a hacer, ¿por qué digo que voy a hacer? O sea, pensando en eso, hermanos y hermanas, si Jesucristo no tuviera
el peso de su palabra con la autoridad que le viene de arriba, de nuestro Dios Padre del cielo, no hubiese podido hacer lo que hizo hoy en la sinagoga. Porque estamos hablando de desarreglo, estamos hablando de desorden. Ante esto, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos dice que la presencia del mal, del maligno, no solamente está en el exterior, sino que puede estar en la misma casa de Dios, en la sinagoga, en el mismo día del Señor. A veces queremos ubicar las fuerzas del mal y malignas, hermanos y hermanas, en los sitios como cementerios, en los sitios de tinieblas, en los sitios de sombra de muerte, en los sitios donde están los brujos, las brujas, ¿no? En esos sitios que normalmente definimos como que son sitios malévolos, sitios de terror, sitios endemoniados, ¿no? En la barra, en el punto de droga, en la prostitución. Ahí es que está. Pues nos tiene que sorprender, hermanos y hermanas. El maligno se mueve por muchas partes y crea desorden. Esto del espíritu impuro, del versículo 23, hermanos y hermanas, un espíritu impuro, en la palabra de Dios quiere decir un demonio verdadero, un diablo de verdad. Y no solamente un diablo de verdad, un diablo malvado. Y su función, su obra, a lo que se dedicaba y desempeñaba a su momento, era a desarreglar el espíritu de aquellos a quienes poseía. Desarreglar lo que Dios ha puesto en orden, ensuciar lo que Dios ha limpiado, desordenar lo que Dios ha puesto en orden. Impuro, volver a la gente impura, o sea, ensuciar, hermanos y hermanas, no solamente a un hombre, no solamente a una mujer, puede ser también a una asamblea, desordenar, ensuciar a una asamblea, congregación e iglesia. Las cosas de Dios, dañarlas, revolucionarlas. Y en esto es que nosotros tenemos que pensar hoy, hermanos y hermanas. Se supone que nuestra casa esté limpia, que esté en orden, esté arreglada en las cosas de Dios, por lo que vivimos diariamente, por lo que profesamos en nuestra fe, por lo que practicamos, por lo que rezamos, porque nos identificamos como cristianos. Esa es nuestra dignidad, la de hijos, hijas de Dios. Pensar un poco hoy, hermanos y hermanas, ¿qué puede estar en mí causando un desarreglo en mi espíritu? Piensa, ¿qué puede desarreglar un matrimonio? ¿Qué puede desarreglar a una familia? ¿Qué puede desarreglar a los hermanos en la congregación? ¿Qué puede ensuciarlos, volverlos impuros en ese desorden? Estas cosas hay que saberlas, porque si nosotros no le damos valor a la palabra de Dios, hermanos y hermanas, aquel que está y tiene ganas y deseos de continuar desarreglándonos, no va a encontrar nada en nosotros que sea capaz de tener la autoridad por su palabra de volver las cosas al orden, de ordenarlas y de arreglarlas. Por lo tanto, es importante que lo veamos así. Este encuentro de Jesucristo, hermanos y hermanas, en la sinagoga, con este demonio que tiene poseído a este hombre, es importante ese diálogo de yo sé que tú eres el santo de Dios. Escucha eso. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Vienes a destruir? Esos tres momentos significan que estos demonios saben que la palabra de Jesús tiene peso. Saben que la palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene poder, que es capaz de invertir la diferencia, de lo que está desarreglado, arreglarlo. Por eso dicen, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Aunque el Santo de Dios como frase, hermanos y hermanas, es una frase en el tiempo de los judíos. Eso de el Santo de Dios era la frase que se utilizaba para describir al Mesías, que es un santo de Dios. Un santo de Dios como un sumo sacerdote, un santo de Dios, hermanos y hermanas, como que era un rey, un juez, un doctor en materia de cosas sagradas, ¿verdad? O un general. Este hombre poseído por el demonio realmente, hermanos y hermanas, está repitiendo la enseñanza oficial de aquel tiempo, pero no creía. No aceptaba a Jesucristo como su Salvador. No se arrodilló delante de Jesucristo, no lo adoró. Reconocen a Jesús, saben el poder que tiene y saben que tiene autoridad. Por eso dicen lo que dicen hoy.
pero no están dispuestos a entregar sus almas, no están dispuestos a entregar su espíritu, hermanos y hermanas, no están dispuestos a aceptar a Jesucristo como su Salvador, como el rescatador de sus vidas en ningún momento. Ahí es que tú y yo superamos a los demonios. Ahí es que tú y yo, hermanos y hermanas, nos vamos por encima de estos demonios. Ese reto ahí, hermanos y hermanas, de parte de los demonios, no lo podemos nosotros dejar pasar por alto. Es el versículo 24. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret es relativo al hombre de Nazaret, no al Mesías que salva, que rescata, a quien yo tengo que aceptar como Salvador. Has venido a destruirnos, sabemos que tienes poder, sabemos que tienes autoridad que te viene de lo alto. Yo sé que eres el Santo de Dios. Hermanos y hermanas, y más todavía la palabra dice, Jesucristo le hizo frente con autoridad. Tú y yo tenemos que hacerle frente con autoridad a lo que nos causa desarreglo, no dejarlo pasar como cosa insignificante, como cosa de poco relieve, hermanos y hermanas. Hacer frente a lo que causa desarreglo, hacer frente a lo que causa desorden, hacer frente a lo que ensucia mi alma, mi espíritu, mi ser, la dignidad que yo tengo de hijo de Dios. ¿Tenemos nosotros esa valentía, hermanos y hermanas? ¿Podemos superar nosotros a estos malignos, a estos espíritus impuros que se atreven a enfrentarse a Cristo y hasta retar a nuestro Señor Jesucristo con lo que puede hacer sobre ellos? El versículo 26 dice Jesucristo con autoridad, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos y hermanas? Para arreglar las cosas, para ponerlas en orden. Cree, hermanos y hermanas, por convicción de fe, por tu palabra, Señor. Es como cuando Pedro tuvo aquella ocasión de estarle diciendo a Jesucristo que yo estaba aquí todo el día. Yo me amanecí pescando y no hemos pescado nada, no hay peces, pero por tu palabra. Una cosa es por mi palabra, otra cosa es por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves la diferencia? De hecho, la autoridad de Cristo en su palabra que realiza lo que ordena causó, dice el versículo 27, el asombro de todos. Fue tan grande que se preguntaban otros, ¿qué es esto? Y tú y yo nos tenemos que preguntar con la palabra de Dios, ¿qué es esto? Sabiendo nosotros todos los milagros de Cristo, sabiendo todos los portentos de Cristo, lo que Cristo ha realizado, hermanos y hermanas, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? Porque esto nunca se había visto. ¿Y con qué autoridad? Mira cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Esa es la autoridad de la palabra. Y eso es importante para nosotros, hermanos y hermanas. Es la nueva doctrina. La nueva doctrina de nosotros. La doctrina vieja, hermanos y hermanas, de dejar las cosas desarregladas, en desorden y sucia. Envolvernos, entretenernos, distraernos con lo que desordena, ¿a dónde nos va a llevar a nosotros? Eso es doctrina vieja, eso es doctrina de engaño, de simulación, de falsedad, de hipocresía, de incoherencia, hermanos y hermanas, de esclavitud, de pecado. Doctrina vieja del hombre viejo. Renacidos nosotros en el bautismo como hombres y mujeres nuevas, hermanos y hermanas, aquí está la doctrina nueva. Haz este nuevo año de la doctrina que leemos acerca de Jesucristo el Señor con su palabra, hermanos y hermanas, nuestra doctrina nueva. A veces lo que notamos es que como que los demonios están conscientes de esto, como si creyeran y nosotros no. Por eso digo que hay que superar a los demonios, como que ellos están conscientes. Este hombre tiene poder y puede hacer cualquier cosa por nosotros y nos puede expulsar. Sabemos quién eres. Y nosotros nos quedamos cortos, hermanos y hermanas. Un detalle aquí, finalmente, hermanos y hermanas, que tenemos que tener en mente. Tenemos que ser tenaces. La palabra de Dios nos da a nosotros una fuerza de tenacidad, hermanos y hermanas. La palabra de Dios con su poder pone en mí esa tenacidad, ese ser tenaz,
para yo volver a poner las cosas en orden, para yo volver a arreglar las cosas, hermanos y hermanas, que estén en su sitio, donde tienen que ir, donde pertenecen. Que mis ojos estén mirando lo que tienen que mirar, que mi boca esté diciendo lo que tiene que decir, que mis oídos estén escuchando lo que tienen que escuchar, que mi mano esté tocando lo que tiene que tocar, que mis pies me estén llevando donde me tienen que llevar, para poner todo eso en orden, hermanos y hermanas. Tenacidad. Esa tenacidad, hermanos y hermanas, la estamos señalando hoy en reflexión y en meditación porque es un espíritu de ser tenaz. Tenemos que tener mucho empeño por la palabra de Dios. Eso es ser tenaz. ¿Tienes tu empeño de poner las cosas en orden otra vez? Mucho empeño, hermanos y hermanas, y no desistir de algo que yo quiero hacer o conseguir, que es mi salvación, que son los milagros de Cristo en mi vida, que es buscar esas cosas de Dios. Tú no puedes desistir, hermanos y hermanas, de algo bueno que tú quieres conseguir o que pase en tu vida por la palabra de Dios. Sé tenaz. Eso es una fuerza, hermanos y hermanas, bien parecida a la perseverancia. Fuerza para resistir, para aguantar, hermanos y hermanas, lo que es difícil. Fuerza para resistir y aguantar lo que es difícil. Cuando no lo hago, se vuelve todo, hermanos y hermanas, un desorden, un revolú en mi vida, fuera de mi vida. Y eso no es lo que Dios quiere. Hoy es día de pensar en eso. Casa en orden, hermanos y hermanas. Todo en balance, en equilibrio, sin extremos, dándonos cuenta que es aquello que nos desorganiza, que nos despista, que nos mete por el camino que no es. Darnos cuenta de todo eso. Ejercicio bueno para hoy. Finalmente, hermanos y hermanas, en conclusión de la palabra de Dios hoy, conclusión sencilla a la que podemos llegar por la palabra de Dios y hacernos esta pregunta. ¿Reconocemos tú y yo, hermanos y hermanas, las palabras de Jesús en términos de que ellas tienen verdadera autoridad para realizar lo que ordenan? ¿Estoy yo convencido? ¿Creo firmemente en eso cuando leo la palabra de Dios todos los días? Reconocemos tú y yo, hermanos y hermanas, que existen momentos en nuestra vida donde estamos en desarreglo. Hay que saberlo. A veces estamos desordenados en las cosas de Dios. Ser francos, honestos con nosotros mismos. A veces la gente ni lo va a señalar, ni nos lo va a decir. Tenemos que darnos cuenta dónde estoy yo, cómo estoy yo manejando mi vida. Me levanté, ¿qué hice? ¿Qué testimonio di? Di el testimonio de ser cristiano, de hacer las cosas como Dios manda. ¿Estoy orando? ¿No estoy orando? ¿Estoy sacando tiempo para Dios? Esas cosas a las que nos referimos. Si no lo hacemos, hermanos y hermanas, quiere decir que hemos perdido la tenacidad que nos da la palabra de Dios que escuchamos todos los días para resolver muchas situaciones que nos causan desastres prácticamente, que nos dejan en ruinas, hermanos y hermanas. Sacar tiempo, hermanos y hermanas, para arreglar nuestras almas ante Dios por el poder de Dios. Es necesario hacerlo hoy, hermanos y hermanas, y todos los días, porque el mismo examen de conciencia nos va a llevar a nosotros a darnos cuenta, oye, ¿qué será lo que tengo que poner en orden hoy? Un ejercicio fácil: pon en orden una cosa diaria en tu vida, hermanos y hermanas, que esté desordenada. Pon en limpieza una cosa que puede estar, pues, hermanos y hermanas, sucia en mi vida diariamente. Hazlo diariamente. Y sabes tú que en un mes has puesto tu casa en 30 cosas en orden. En un mes, tal vez 31 cosas en orden, en arreglo, que estaban desarregladas por el poder de nuestro Dios del cielo. Vuelven a su sitio, practícalo para que tú veas que se puede realizar. Y hablando de las cosas que caen en desarreglo, esa dignidad que tenemos nosotros, hermanos y hermanas, la dignidad de ser hijos de Dios, de ser cristianos. Hoy la iglesia nos pone a meditar, hermanos y hermanas, el Salmo 8. Y el Salmo 8 es el salmo que habla acerca de la dignidad del ser humano. Hermanos y hermanas, tengamos presente, si no somos hijos de Dios, si no somos hijas de Dios, estamos en desarreglo, estamos sucios, tenemos que ordenarnos. Oremos al Señor.
Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Y nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio y predicación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para gloria y honra de nuestro único Dios. Te va a ir bien bonito hoy, hermanos y hermanas, y serás bendecido también. Nos vemos.